Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es este documento que tenéis aquí, que se llama Resumen de la Programación y para qué sirve. Si habéis asistido presencialmente a la primera clase, este vídeo os lo podéis saltar porque es lo mismo que se explica en la primera sesión. Si no habéis venido, es muy interesante que lo veáis hasta el final porque este documento en realidad es mi contrato con vosotros. Para empezar, ¿qué es una programación? Una programación es un documento que todos los profesores tenemos que redactar a principio de curso y que hacemos llegar a la inspección, al inspector. Entonces, en este documento nosotros explicamos de qué os vamos a evaluar, cómo os vamos a evaluar, cuándo os vamos a evaluar y el resumen de ese documento, en la parte que os interesa a vosotros, es lo que tenéis aquí. Por tanto, es mi contrato con vosotros. De manera que si en algún momento yo no cumplo con algo de lo que está aquí, yo os pregunto en el examen por algo que no hemos visto en clase, o bien no aplico correctamente los porcentajes o los criterios de evaluación, me puedes decir, mira María Antonia, que no lo estás haciendo bien, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estamos en el primer cuatrimestre del curso 25-26, esta asignatura es Lengua Castellana y Literatura, y yo soy María Antonia Valdivielso, la profesora que os va a impartir la materia hasta el final del cuatrimestre, que es la primera semana de febrero, como sabéis. Bueno, para empezar, los contenidos. ¿Qué son los contenidos? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vais a estudiar? Y estos contenidos están estructurados en 3 unidades y cada una de las 3 unidades tiene 4 tipos diferentes de contenidos a su vez. En todas las unidades lo primero que tenéis es una parte de texto, de tipos de texto. Después tenéis una segunda parte que es de sintaxis, es decir, de gramática. Tenéis una tercera parte que es de literatura y después tenéis una última parte que es de ortografía. En el caso del primer tema, por ejemplo, lo que vais a ver en primer lugar son los textos argumentativos. Después, en sintaxis, lo que vamos a hacer es estudiar los grupos de palabras y las categorías gramaticales. En realidad eso es una revisión de lo que se ve en segundo y vamos a empezar con la oración simple y vamos a hablar del sujeto y el predicado, lo que se llaman constituyentes inmediatos. De la literatura, en tercero lo que se ve es historia de la literatura, no literatura como se ha visto en primero y segundo, que sería teoría literaria, sino que ahora entramos ya en historia de la literatura y empezamos por la literatura más antigua en castellano, que en este caso es la literatura de la Edad Media. Y vamos a hablar de los primeros textos que se conservan escritos en castellano, que son del siglo XII, y vamos a llegar hasta el siglo XV, que es la literatura del Prerrenacimiento. De ortografía, una vez más, revisión de las reglas generales de la tilde y de la tilde diacrítica. La falta o las faltas de ortografía que más recurrentes son en vuestros textos son las faltas que tienen que ver con las tildes. Las tildes hay que ponerlas, no es algo gratuito, no es algo que sume, es algo que resta, si no se pone. Por tanto, volvemos a la cuestión de siempre, que es el uso de la tilde. En la unidad 2, respecto de los textos, ya no vamos a hablar del texto argumentativo en general, sino que vamos a ver a algunos textos argumentativos en concreto. Vamos a hablar del ensayo, vamos a hablar también de la carta de reclamación como un texto argumentativo de uso habitual. En lo que se refiere a la sintaxis, si hemos visto en el primer tema que es el sujeto y el predicado, y hemos visto el sujeto, en el segundo tema empezaremos con el predicado y veremos los 3 complementos del verbo que seguramente más conocéis, que son el complemento directo, el indirecto y el circunstancial. Respecto de la literatura, veremos la literatura del siglo XVI, que es la literatura del Renacimiento, y de ortografía continuaremos con la tilde, en este caso la tilde en diptongos, triptongos e hiatos. En la unidad 3 vamos a ver la diferencia que hay entre textos argumentativos y expositivos. El texto expositivo se ve en segundo, el texto argumentativo es el que estamos viendo en tercero, por tanto servirá pues, de síntesis de la tipología textual que habéis visto hasta ahora. En el texto de uso práctico vamos a ver cómo se escribe una instancia, vamos a ver los complementos del verbo que nos queden. Con todo ello ya podremos hacer una clasificación de la oración simple.
En la literatura veremos la literatura del barroco, que es del siglo XVII, y del neoclasicismo, que es la literatura del siglo XVIII, y en ortografía veremos cómo se separan las palabras a final de línea, a final de renglón, para lo cual tendremos que aplicar lo que hemos visto de diptongos, triptongos e hiatos. También sirve un poco de síntesis de los aspectos ortográficos que se han visto en este curso, en este cuatrimestre. Por tanto, veréis que es intenso, el temario, no os voy a engañar, el temario de tercero es complejo y tenéis que poneros desde el primer día para no perder comba y para poder ir siguiendo sin problema. Todo esto lo vamos a ver en 3 temas, en 3 unidades como hemos visto. Después de cada unidad, al final de cada unidad, que duran más o menos un mes, tenéis un examen, el primero el 30 de octubre, el segundo el 4 de diciembre, el tercero el 27 de enero. Y veréis también que para la lectura tenéis 2 sesiones, porque en una sesión yo os presentaré la lectura y el 15 de enero vendréis a hacer conmigo una charla, una pequeña exposición oral, una breve exposición oral de qué os ha parecido la lectura, y esta sí que es obligatoria, que sería el 15 de enero. No le quiero llamar examen oral porque no es un examen oral, sino que es un momento en el que en 5 minutos me explicáis qué es lo que os ha parecido el libro. Si no habéis venido a hacer alguno de estos exámenes, podéis venir en la algún examen de unidad, porque la lectura va aparte. Podéis venir a la convocatoria especial el 30 de enero o el 2 de febrero y después tenéis un examen final el 4 o el 5 de febrero. Aquí no es que podáis elegir las fechas vosotros, sino que la jefa de estudios nos dirá: pues el examen de la convocatoria especial de castellano es el 30 de enero a las 6 de la tarde y tenéis que venir a esa hora. O el examen final es el 5 de febrero a las 5 y ese será el día y la hora, repito, que ya nos la señalarán desde la jefatura de estudios. La metodología, combinación de clase teórica y práctica. A mí me gustaría hacer más práctica, lo que pasa es que si veis hay muy poquitas sesiones para cada tema y los temas están llenos de contenido que tenemos que ver y que tenemos que explicar en clase. Por tanto, vais a trabajar también bastante en casa pues eso, lo que no podamos ver en clase en profundidad, pues siempre os voy a subir vídeos, os voy a dar ejercicios extra por si los queréis hacer y siempre tenéis también las actividades del aula virtual. No es obligatorio asistir a clase, excepto para los exámenes, ahí sí que tenéis que venir a clase, y el hecho de que la asistencia no sea obligatoria implica que podréis seguir el curso a través del aula virtual. El aula virtual no es imprescindible para seguir el curso porque este no es un curso a distancia, ni siquiera es un curso semipresencial, es un curso presencial, pero sí que es altamente recomendable, hasta tal punto que si queréis estar al día de lo que se sigue en clase, tendréis un diario de aula donde yo subiré vídeos, normalmente son vídeos míos grabados en clase, con los contenidos que se han visto ese día, y también allí tendréis qué es lo que se ha visto, si hay algo que hacer para la clase siguiente o para las siguientes clases, y además tendréis todo el material, tenéis los dosieres subidos en forma de libro digital y también tenéis las actividades, luego hablaremos, tanto las evaluables como las de refuerzo, que tienen que ser siempre entregadas utilizando justamente el aula virtual, no se entregan a mano. Respecto de los contenidos de las unidades, ya os he dicho que los tendréis en el aula virtual en forma de libro digital, pero también los tendréis en forma de dossier. Aquí pone si el alumno lo solicita, pero no, yo imprimiré tantos dosieres como alumnos tengo matriculados. Si venís a clase el día que presente la unidad, os repartiré el dossier. Si no venís a clase, los encontraréis, si no habéis venido a clase ese día, los encontraréis en el archivador gris que se encuentra a la entrada de las dependencias del CEPA, allí donde fuisteis a matricularos. Libro de lectura. El libro de lectura de este cuatrimestre es El Capitán La Triste, de Arturo Pérez Reverte. Luego hablaremos del libro. Esta es una asignatura de leer y escribir. Yo lo que quiero es que cuando acabéis la secundaria seáis mínimamente competentes, entendáis textos
de uso habitual, pero que también seáis capaces de escribirlos y de escribirlos con la adecuación, con coherencia, con cohesión, con corrección. Y son textos, pues eso, desde que tengáis que poner una carta de reclamación hasta que subáis algo a vuestras redes sociales. Es muy importante escribir bien, es muy importante entender lo que se lee también para que no nos manipulen. Pero como aquí yo lo que estoy evaluando no solamente la lectura, sino también la escritura, es obvio que voy a tener en cuenta la ortografía, la presentación, las faltas, en el caso de tercero, descuentan hasta 1,5 puntos, por tanto, si tenéis que trabajar la ortografía y no os basta con lo que vemos en clase, pedidme material extra que os lo voy a dar, o haced material del que hay en redes, que hay material buenísimo con autocorrección, pero es un trabajo vuestro si habéis llegado hasta tercero con muchísimas faltas. Es algo que vosotros tenéis que ir supliendo. Yo os ayudaré, por supuesto, pero tenéis que ir poniéndoos al día. También voy a valorar la participación y la actitud. La participación no quiere decir que vengáis a clase, sino que sigáis a través del aula virtual, que mantengáis contacto conmigo, que vayáis entregando las actividades, etc. Evaluación y calificación. ¿Qué instrumentos de evaluación? Es decir, ¿qué voy a utilizar yo para evaluaros? Puedo utilizar las actividades, si las hacéis, que no es obligatorio, que son actividades que se presentan utilizando el aula virtual, los exámenes parciales, es decir, uno después de cada unidad. Sabéis que si no venís a un examen podéis solicitar la convocatoria especial, que sería al final del cuatrimestre, y después una prueba de lectura. Veis que no pongo examen de lectura porque en realidad no es un examen como tal, sino que es una prueba de lectura en dos partes. Tenéis primero una evaluación escrita, que es una serie de exámenes tipo test. En el apartado de la lectura allí tenéis las fechas ya de los exámenes tipo test, que son 2. Y luego, pues, esta presentación oral que haréis solamente para mí, no tendréis a vuestros compañeros, yo haré un horario para que cada uno venga con 10 minutos de diferencia, el 15 de enero, y eso sí, para que se haga media de esta parte, tenéis que aprobar tanto los tipo test como la prueba oral. Tenéis que sacar como mínimo un 5 para que después esa parte de la lectura sea tenida en cuenta. Si sacáis, por ejemplo, un 10 en los exámenes tipo test, pero luego resulta que no venís a la presentación oral, no tendréis superada esta parte de la lectura. Y si no habéis venido y no habéis faltado a ningún otro examen, sí que podréis ir a la convocatoria especial de la lectura. Pero eso ya os lo explicaré también el día que presente la lectura en clase con más tranquilidad. El examen final. Si no habéis hecho los exámenes parciales o no habéis aprobado mediante los exámenes parciales o actividades, tenéis derecho a hacer un examen final, que también se utiliza para subir la nota. Más cosas. Esos instrumentos de evaluación, ¿qué porcentajes tienen? Bueno, si decidís que vais a hacer actividades, lo vuestro es el itinerario A. No me tenéis que comunicar si vais a hacer itinerario A, B o C. Estos son los caminos que vosotros elegís para superar la materia. No me lo tenéis que comunicar. Yo si veo que vais entregando las actividades a través del aula virtual, entiendo que estáis siguiendo el itinerario A. Si queréis hacer solamente las actividades evaluables, sería el itinerario A2. Ahí cuentan el 40% los exámenes parciales, el 40% las actividades evaluables y el 20% la lectura. Si queréis trabajar un poquito más y hacer también las actividades de refuerzo, a la nota media se le suma un punto. Es decir, podríais sacar teóricamente un 11 en la asignatura. En este caso, pues lo mismo, los exámenes parciales valen el 40, las actividades el 40, la lectura el 20, y si entregáis las actividades evaluables, las actividades de refuerzo, con la nota media de esas actividades de refuerzo, a mí me sale, pues por ejemplo, imaginaos una nota media de un 6. Eso sería un 0,6 que yo sumaría a la nota que hayáis sacado, que haya salido de los otros porcentajes. Que no queréis hacer actividades porque es mucho trabajo, o que no queréis hacer actividades porque los exámenes parciales os van muy bien, ningún problema. El vuestro es el itinerario B. Los exámenes parciales en este caso valen el 80% y el examen de lectura vale el 20%. ¿Qué itinerario recomiendo yo? Siempre el itinerario A. ¿Por qué? Porque es el que os ayuda a preparar los exámenes.
Si vosotros me habéis entregado un texto argumentativo, yo os lo he corregido, os he dicho, mira, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, cuando el día del examen os tengáis que enfrentar a la escritura de un texto argumentativo, lo vais a tener muchísimo más fácil que si es el primer texto argumentativo que escribís. Entonces, mi recomendación es siempre que hagáis el itinerario A. ¿Que no lo queréis hacer o que no lo podéis hacer? Ningún problema, podéis sacar un 10 con el itinerario B o incluso con el itinerario C, que sería el de examen final. No venís a los parciales, hacéis un examen final. Si además habéis hecho actividades, las actividades también contarían. Si ni siquiera habéis hecho actividades, el itinerario C, 100% de la nota. Y siempre yo haré las notas por los 3 itinerarios, haré los cálculos y siempre os voy a poner la nota que más os favorezca, redondeando al 0,5. Quiere decir que un 4,4 es un 4 y que un 4,5 es un 5. Y, muy importante, en tercero, para que aprobéis, tenéis que sacar un 5 de la materia, o un 4,5 en este caso. No es como en segundo o en cuarto, que luego se hace nota de ámbito a partir del 4. Aquí tenéis que sacar un 5, por tanto, apretad. Ahora, algo muy importante que tenéis aquí en rojo y que, por favor, no me quiero enfadar como me enfadé el curso pasado. Las actividades, si decidís hacer itinerario A1 o A2, las actividades las tenéis que hacer vosotros, solos. Nada de ayuda de profesor de repaso, nada de ayuda de mi padre, mi hermano, mi hijo. Nada de copiar de internet. Y por favor, nada que tenga que ver con inteligencia artificial. Nada tipo ChatGPT o la inteligencia artificial que uséis, que yo sé que la estáis utilizando y que se usa cada vez más. Por favor, importantísimo y fundamental. Si os pillo, y el año pasado pillé a bastante gente, os pongo un 0 en la actividad que me hayáis entregado y automáticamente quedáis fuera del itinerario de actividades. Aunque hayáis estado todo el curso haciendo actividades y las hayáis entregado bien, si os pillo en una, os pongo un 0 y no es que os suspenda, es que os voy a evaluar solamente con los exámenes. Y además otra cosa, si hay mucha diferencia de nota entre las actividades que hacéis a través del aula virtual y el examen, no os voy a contar las actividades, porque quiere decir que no las habéis hecho vosotros, o que os las ha hecho alguien, o que habéis utilizado medios mecánicos que no tienen nada que ver con la inteligencia humana, que es otra cosa. Por favor, que no me enfade y que no me encuentre con eso. Es mucho mejor que me entreguéis una actividad y que esté regular o mal, y que yo os diga, mira, esto no está muy bien, si lo quieres repetir, lo repites y tendréis una segunda oportunidad para hacerlo. Es mucho mejor eso, incluso sacando mala nota, que me hagáis un texto maravilloso que os haya hecho la inteligencia artificial. Yo he hecho ya cursos de inteligencia artificial aplicada a la secundaria y hay trucos para encontrar cuando el alumno no ha hecho las cosas por sí mismo, sino que ha tenido ayuda externa. O sea que, por favor, que no pase. Y repito, es mucho mejor entregar algo que no esté tan bien, que sea creación vuestra, a entregar algo que vosotros creáis que es maravilloso y que no hayáis hecho vosotros. Por favor, que no pase. A ver si este curso no me voy a llevar ese disgusto, ni os lo vais a llevar vosotros, porque al final también es un disgusto para vosotros. Vale. Aparatos electrónicos, ya sé que los institutos en secundaria obligatoria no se pueden utilizar los teléfonos móviles, pero esto es enseñanza de adultos y pueden pasar dos cosas. Una, que tengáis una urgencia y me digáis, mira María Antonia, es que mi hijo no está bien y tengo que tener aquí el teléfono porque si hay que acompañar al médico o lo que sea, o me puede pasar, por ejemplo, que hagamos un Kahoot en clase, o algún tipo de actividad interactiva para la que necesitéis el móvil y os voy a decir, sacad el móvil que vamos a hacer un Kahoot. Entonces, en esos casos sí que podéis utilizar el móvil, pero si no, el móvil en clase guardado y en silencio y no se reciben llamadas, no se utiliza el WhatsApp ni nada por el estilo durante las sesiones. Para comunicaros conmigo, ¿cómo lo podéis hacer? A través del chat y del correo electrónico que hay en el aula virtual, pero también a través de este correo electrónico que tenéis aquí. Y además de las horas que tenemos de clase, estoy también en el centro de 4 a 5 para vosotros los miércoles.
Seguramente en algún momento desde dirección me van a dar una tarjeta SIM para tener un número de móvil de trabajo, también ya os lo comunicaría. Y de momento esto es todo. Espero veros por el CEPA.